Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. A lo largo de toda la historia de la humanidad, en múltiples ocasiones, un simple hecho o una nimia decisión ha llegado a cambiar el devenir de los sucesivos acontecimientos. En definitiva, la historia se ha ido construyendo en sus partes más importantes en base a decisiones pues que en un principio no parecían realmente importantes. Y es un poco de esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, y lo vamos a centrar en una isla del Pacífico, en una pequeña isla del Pacífico, que si bien tiene una gran importancia en la historia de la humanidad y en particular en la historia que aconteció a partir de mediados del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues al final el nombre de la isla ha quedado bastante en el olvido, por así decirlo. No estamos hablando de una isla en absoluto. Ya sé que Planeta Cero es un podcast donde en principio nos centramos en el misterio. No estoy hablando en este caso de una isla que albergue ningún tipo de misterio, ni conspiración, ni nada similar. Yo creo que en el podcast de hoy nos vamos a centrar más en el aspecto histórico, ya que aquí no hay nada que ocultar, no hay nada oculto, no hay nada que investigar. Pero realmente es cierto que en lo que ha sido la historia después de los hechos acontecidos en este lugar, pues la pequeña isla de Tinian ha quedado bastante olvidada. Y yo estoy seguro que los que realmente sí que tengáis una gran afición por la historia y en particular por la Segunda Guerra Mundial, pues en cuanto habéis leído el título del podcast y habéis escuchado el nombre de la isla, de esta isla de Tinian, pues ya sabéis un poco a lo que nos vamos a referir. Y bueno, en cualquier caso, a medida que vayamos avanzando en el podcast, seguro que vais desvelando la importancia de esta pequeña isla situada en el Océano Pacífico. Y es lo primero con lo que quiero ponerme, su localización, para los que pues no hayáis jamás escuchado el nombre de la isla, de la pequeña isla de Tinian. Bueno, ya sabéis que a día de hoy os metéis en Google Maps y podéis localizar dónde está el lugar pues prácticamente en unos pocos segundos. Bien, os lo voy a narrar en cualquier caso. La isla de Tinian, ya os comentaba, está localizada en el Pacífico. Pertenece a las Islas Marianas. Concretamente, bueno, ahora mismo es propiedad de los Estados Unidos de América y pertenece a lo que se llama la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, que están bajo dominio, como decía, estadounidense. Una de estas Islas Marianas del Norte es quizá la más conocida, isla de Saipan. Concretamente Tinian es la isla que está justo al sur de Saipan. Realmente son dos de las islas más importantes del gran reguero de estas Islas Marianas y bueno, están también muy cerca de Guam. En muchas ocasiones a Guam, que es otra propiedad estadounidense, se la relaciona con las propias Islas Marianas. Y bueno, en una latitud, están en el hemisferio norte, por supuesto, en una latitud que no es en absoluto extrema en cercanía al Ecuador, sino que están bien incrustadas en el hemisferio norte, en una latitud similar a la que podría tener Vietnam o Laos, al sur, desde luego, de Japón, que va a ser uno de los países más importantes, ¿no?, en el devenir y en la historia de esta pequeña isla de Tinian y en general de las Islas Marianas. Como decía, se trata de una isla pues de un tamaño bastante reducido. De norte a sur mide unos 20 kilómetros y de este a oeste unos 9 kilómetros aproximadamente en sus partes más largas y más anchas. Aún así, ahora nos vamos a meter de lleno en la historia de la isla y veréis que siempre ha tenido una población bastante importante, sobre todo en sus momentos de
de mayor éxito poblacional, por así decirlo, pues ha estado bastante densamente poblada a lo largo de la historia. Vamos a meternos en ello, vamos a hacer un recorrido a toda la historia de esta pequeña isla de Tinian, y pronto veréis, en cuanto lleguemos a los hechos más importantes de su historia, el por qué hoy hemos querido dedicarle este podcast. Pero comenzamos, y ya sabéis lo que me encanta, hacer las cronologías en perfecto orden. Comenzamos por el principio. Comenzamos por lo que son los primeros asentamientos o las primeras trazas de algún asentamiento en la isla de Tinian. Se han encontrado restos que datarían en torno al año 2000 a.C. Serían, no sabemos si realmente los primeros habitantes, pero en cualquier caso las primeras culturas que podemos decir que estuvieron en la isla. Además, se trata de una cultura muy similar a la que podemos encontrar en otros restos arqueológicos en Micronesia, que se encuentra justo al sur, o en Palaos, que también se encuentra al sur, más bien suroeste. Todo ello las islas de esta zona del Pacífico, con lo cual esto nos hace pensar que siempre han estado relacionadas. En torno al año 1000 a.C. aparece la primera gran figura reconocible e importante en la historia de Tinian, que es un jefe chamorro, un líder, un gobernante de nombre Taga. Bien, el tal Taga ha llegado a ser tan importante con el paso de los años y en la historia de la zona, que hay una playa incluso que ha recibido su nombre, e incluso en un momento dado hubo unas aerolíneas que tenían también el nombre de este personaje del jefe Taga. Nos vamos ya a desplazar a lo que es la historia un poco más moderna, ya a partir del siglo XVI, cuando comienzan las grandes exploraciones navales de los europeos, y en definitiva, pues cuando finalmente los europeos descubren Tinian y llegan hasta el lugar, un lugar que por supuesto en aquella época ya estaba habitado. Como hemos podido ver, ya con una historia de miles de años a sus espaldas, pues los europeos no iban a ser los primeros pobladores, ni mucho menos de la isla de Tinian. Bien, el primer avistamiento por parte de europeos se produce el 6 de marzo de 1521 por parte de la expedición del español Fernando Magallanes. Insisto, tan solo la isla es avistada, lo mismo que sucede en el año 1522, el año siguiente. Otro tripulante que formaba parte de la expedición de Magallanes, y ya después de la muerte del propio Magallanes, en este caso Gómez de Espinosa, a los mandos del navío Trinidad, pues también declara que avista esta isla, que en ese momento todavía no tenía nombre, no se le daba denominación, y ni siquiera los españoles, estos dos primeros marinos que avistan la isla son españoles, ni siquiera los españoles se deciden a desembarcar en la isla. Bien, en febrero de 1600, por fin parece que se produce, muchos años después de estos primeros avistamientos, como podéis ver, en febrero del año 1600 se produce el primer desembarco, y es por parte de un galeón español nuevamente, concretamente con base en Manila, en las Islas Filipinas, y se trata del galeón Santa Margarita, a los mandos de un tal Juan Martínez de Guillistegui. Este sería el primer desembarco reportado en la isla, insisto, en febrero del año 1600. Y para que veáis la despreocupación que hay con la isla, los primeros avistamientos se producen en 1521 y 1522, este desembarco en 1600, pues bien, hasta el año 1669, prácticamente 150 años después de este primer avistamiento por parte de europeos, concretamente de españoles, no se produce una ocupación formal. Insisto, año 1669, ya a finales prácticamente del siglo XVII. De nuevo los españoles son los que deciden realizar esta ocupación formal, y en este caso se trata de una expedición de misioneros a cuyo frente estaba un personaje llamado Diego Luis de Sanvitores. Por supuesto, al realizar la ocupación formal, pues se da nombre a la isla, y el nombre que le dan los españoles es Buenavista Mariana,
Al parecer, los paisajes que habían en la zona eran realmente espectaculares. Las islas, lógicamente perteneciendo al archipiélago de las Marianas, pues todo esto deriva en el nombre que se le da a la isla Tinian en aquel momento, que fue Buenavista Mariana. Bien, en los años sucesivos se va a trabajar en la isla. Concretamente al año siguiente, en 1670, ya se instala un puerto que va a servir para aprovisionarse para navíos que hicieran o que estuvieran haciendo alguna ruta a través del Pacífico y pues durante su trayecto pasaran cerca de la isla. No solamente navíos españoles, sino que ocasionalmente también ingleses, franceses, holandeses paraban en la isla Buenavista Mariana, pues a recoger algunos alimentos, recoger agua y demás provisiones. Bien, en aquella época, en la época de la primera ocupación por parte de europeos, se reportaba que la población de la isla era de 40.000 nativos. Realmente un número muy importante teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de la isla. Lo curioso, o más que curioso, lo triste, diría yo, es que en los sucesivos años estos 40.000 nativos quedan apenas reducidos hasta 1.400. Y no por una invasión violenta en absoluto, sino básicamente por las enfermedades. Enfermedades europeas que traían los marinos o los viajeros que llegaban hasta la isla, los cuales los europeos, bueno, pues estas enfermedades para ellos no eran ni mucho menos letales, pero las defensas completamente diferentes, el sistema inmune de los nativos de la isla, pues no podían luchar contra aquellas enfermedades que venían de Europa e insisto, fijaos en la reducción drástica de 40.000 en unos 50 años aproximadamente. La reducción de la población es tan significativa que de 40.000 pasan a 1.400. Bien, llegamos al siglo XVIII y concretamente en el año 1720 estos nativos, los pocos que quedan, son enviados a la cercana isla de Guam, puesto que a los españoles, los nativos, ya parece que no les sirven de demasiada utilidad y ellos, los españoles, prefieren dedicarse a la ganadería y la agricultura. En concreto, se separa la tierra en ranchos y en granjas, se distribuye entre grandes terratenientes y curiosamente una de las crías más habituales que se va a dar aquí en la isla en esta isla que todavía es Buenavista Mariana va a ser la cría de cerdos, que, insisto, van a servir no solo para alimentar a los habitantes de la isla en aquel entonces, sino también como provisiones para los navíos que efectuaban la ruta y pasaban cerca de la isla. Bien, y así se va a mantener el estatus de esta isla, pues una isla eminentemente agrícola y ganadera, y bajo el mando de los terratenientes españoles hasta que llegamos prácticamente al siglo XX. Y seguramente aquí ya es cuando muchos empezaréis a relacionar, ¿no?, lo que el traspaso de poder de las Islas Marianas, que es cuando el Imperio Español, o los restos del Imperio Español ya por aquel entonces, pues pierden sus últimas colonias, y una de ellas pues es esta, es concretamente las Islas Marianas en su conjunto. Tras la guerra entre Estados Unidos y España, y concretamente en el año 1899, pues la derrota española, uno de los hechos que acontecen durante la guerra es la ocupación por parte de los Estados Unidos de las Islas Marianas, y tras la derrota española se fuerza a España a que venda estas islas, que finalmente, curiosamente, van a pasar a propiedad del Imperio Alemán. Las Islas Marianas en este momento, en el año 1899, pasan de propiedad española a propiedad alemana. Los alemanes la incluyen dentro de lo que es la Nueva Guinea alemana, sus posesiones en esta zona del Pacífico, pero lo curioso es que los alemanes no van realmente a explotar las tierras, no le van a dar mucha importancia concretamente a esta isla. La isla va a seguir controlada por los terratenientes y los propietarios de las tierras españoles, y algunos mestizos también,
que van a seguir explotándola pues como venían haciendo durante los últimos años, los últimos siglos, los últimos 2 siglos prácticamente. Con lo cual, pues, insisto, la isla pasa a formar parte del Imperio Alemán, pero Alemania prácticamente la ignora. Bien, ahora sí que los hechos van a ir sucediéndose pues con más prontitud y muy rápidamente, ya que van a llegar, con la llegada del siglo XX, van a aparecer también las guerras mundiales, y aquí es cuando realmente esta isla de Tinian va a empezar a cobrar auténtica importancia. Y es que en el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Japón decide capturar la isla. Bueno, si miráis en un mapa, realmente la posición de Japón no es tan distante, y ya los japoneses tienen algunas islas al sur de lo que es su mainland, de lo que es su isla principal, como por ejemplo Okinawa, que no está demasiado lejos de las Islas Marianas. Así que concretamente Tinian es capturada por Japón al inicio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, y 4 años después, en 1918, ya con la derrota de los alemanes prácticamente llegando en esta Primera Guerra Mundial, la isla se hace oficialmente japonesa, y ahora sí que ya vamos a empezar a hablar formalmente de la isla tal y como se conoce a día de hoy, la isla de Tinian. En principio los japoneses ponen bastante interés en la isla y comienzan tanto en esta isla como en su vecina justo al norte, la isla de Saipan, y comienzan a enviar pues muchos inmigrantes procedentes de Japón que van llegando a la zona. Especialmente, aunque llegan muchos japoneses de la zona de Tokio y Osaka, y también algunos coreanos, sobre todo lo que llegan son gentes originarias de la isla de Okinawa, una isla bastante al sur de lo que es la isla principal de Japón, y que está pues medianamente cerca de esta zona. Así que bueno, pues con todos estos oriundos de la zona de Okinawa, la isla Tinian comienza a ser repoblada, y los japoneses comienzan a trabajar muy seriamente en ella. Bueno, todo van a ser infraestructuras, pues estamos hablando del año 1918, lógicamente no son infraestructuras ultramodernas, pero vamos, el último equipamiento que había en la época. Se lleva la electricidad hasta la isla, que hasta ese momento no existía. Se construye un nuevo puerto, se construyen carreteras completamente pavimentadas e incluso asfaltadas. Se construyen escuelas también, lógicamente, puesto que son muchas familias las que llegan hasta allí, y se empieza a trabajar muchísimo en plantaciones de azúcar, que va a ser, pues a lo largo de todos estos años, prácticamente la principal actividad de la isla, las plantaciones de azúcar. Bien, al año siguiente, en 1919, se reporta, dentro de todos estos importantes trabajos que están haciendo los japoneses, una sequía realmente muy importante, e incluso unas plagas de mosquitos también que afectan a los cultivos. Es el hecho más destacable en lo que va a ser todo el periodo de entreguerras, desde el final de la Primera Guerra Mundial y hasta el principio de la Segunda, en que la isla pertenece oficialmente a Japón. La población va a volver a subir de forma bastante importante y va a llegar hasta los 16.000 habitantes. Bueno, en su mayoría trabajadores que van desarrollando las infraestructuras de la isla, y también pues trabajadores para lo que es la agricultura del momento, que como ya comenté son las plantaciones de azúcar. Y llegamos, yo creo que al punto culminante de lo que es la historia de Tinian, que es la Segunda Guerra Mundial. Y digo culminante porque hasta este momento la isla de Tinian ha ido, por así decirlo, increciendo en cuanto a infraestructuras, en cuanto a desarrollo. Aquí va a alcanzar su punto álgido, y quizá después se va a abandonar un poquito. Y es que en la Segunda Guerra Mundial no se nos escapa que, especialmente a causa de la guerra del Pacífico entre sobre todo Japón y Estados Unidos, como potencias más responsables, aunque con otras muchas también metidas en la batalla, bueno, pues no se nos escapa la importancia estratégica de todas las islas del Pacífico, y en particular de las Islas Marianas, que no quedan demasiado lejos de Japón
y que para Estados Unidos pueden ser una base terrestre para tener básicamente un aeropuerto en tierra firme y no en un portaaviones, va a ser muy importante, ¿no?, para que los Estados Unidos puedan lanzar sus bombardeos sobre Japón. Y he aquí, por eso comentaba al principio, el por qué una pequeña decisión en un momento dado, en este caso yo creo que una decisión errónea, pues va a ser tan importante para el devenir de los acontecimientos, no solo en la Guerra del Pacífico o en la Segunda Guerra Mundial en general, sino para lo que va a ser el resto de lo que va a suceder a continuación a lo largo del siglo XX y algunos hechos que cambiarían la humanidad o el devenir de la humanidad para tiempos futuros. Japón, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, en ningún momento, e incluso ya con la campaña del Pacífico bastante desarrollada, decide militarizar la isla o poner algún tipo de guarnición en ella. No consideraba que esta isla fuera importante y cuando realmente se dio cuenta de la importancia ya era demasiado tarde. Entre el 24 de julio y el 1 de agosto de 1944, en pleno verano del 44, esta semana de finales de julio se desarrolla la batalla de Tinian, que es básicamente la toma por parte de las fuerzas estadounidenses de la isla. Bien, los japoneses, insisto, yo creo que ya demasiado tarde se dieron cuenta del imparable avance norteamericano hacia la isla de Tinian y finalmente deciden llevar una guarnición muy importante de 8.500 soldados japoneses que por desgracia llegan tarde y al parecer sin demasiada preparación en combate. De esta manera se produce una auténtica masacre durante la batalla y de estos 8.500 soldados japoneses al final tan solo sobreviven 313. 313 que tampoco van a terminar su destino tampoco va a ser demasiado bueno, puesto que la mayoría deciden suicidarse y los que tienen la opción de escapar deciden no hacerlo y dedicarse a exterminar a la población local, que curiosamente son también japoneses. Todo esto con el objetivo de que nadie cayera en manos como prisioneros en manos de los estadounidenses, con lo cual se producen pues este tipo de suicidios y matanzas de sus propios de los propios habitantes de la misma isla. Bien, con esta funesta historia, posiblemente la masacre más importante que se produce en toda la historia de la pequeña isla de Tinian, insisto, en esta última semana de julio de 1944, finalmente lo que sucede es que Estados Unidos captura la isla y de aquí la importancia de Tinian. Va a construir la que va a resultar ser la base más grande de toda la Segunda Guerra Mundial. Esto sí, y es algo que apostillo personalmente, base oficial, puesto que en muchas ocasiones hemos hablado aquí de algunas bases un tanto más secretas y desconocidas, especialmente por parte de alguna de las fuerzas del eje, que posiblemente fueran mucho más grandes que esta de Tinian, pero oficialmente no existían, y la historia de hecho se ha ocupado en intentar demostrar que nunca existieron, a pesar de que los restos siguen allí. Pero esta es otra historia que yo recomiendo que sigáis en algún otro podcast que ya hicimos en su momento y que ahora no vamos a desarrollar, con lo cual vamos a aceptar que oficialmente esta base estadounidense de Tinian supone la base más grande construida durante toda la Segunda Guerra Mundial. El tamaño es evidente, la base es toda la isla que comentábamos al principio, que tenía 20 kilómetros de norte a sur y unos 9 kilómetros de este a oeste. Pues toda la isla va a convertirse en una gigantesca base estadounidense, una base que no solamente dispone de instalaciones militares, sino también de viviendas, zonas de recreo, etc. Hasta 40.000 soldados estadounidenses llegaron a ocupar la isla en esta época, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el hecho de que esta isla de Tinian tenga una forma muy parecida a Manhattan, a la isla de Manhattan en New York, pues
hace que se quisiera construir o se quisiera reproducir lo que es todo Manhattan. De esta manera hay zonas a las que llamaron The Village, como el East Village, que sería una de las zonas de Manhattan. Las calles se construyeron en cuadrícula, al mismo estilo que las avenidas y las calles de Manhattan, e incluso se numeraron de la misma forma. Todo hay que decirlo, la superficie de esta isla, pues, o al menos la superficie construida no llegó a ser la monstruosidad que era Manhattan, pero bueno, digamos que era una especie, en un principio la idea era que aquello fuese una especie de Manhattan en miniatura. Y dentro de todos estos complejos y construcciones que se fueron construyendo en Tinian, pues vinieron quizá los dos más importantes, que fueron los dos complejos aeroportuarios o los dos aeródromos que se van a construir. Ya os comentaba que Estados Unidos realmente quería conquistar esta isla para utilizarla como un aeropuerto, una base desde la cual pudieran despegar sus bombarderos para alcanzar Japón, un Japón que en su parte sur se encuentra aproximadamente a unas 1.500 millas, no demasiado, unos 2.500 kilómetros, no demasiado lejos y bueno, al alcance, por así decirlo, de los bombarderos. Bien, se construyen dos complejos aeroportuarios, el complejo oeste, lógicamente ubicado al oeste de la isla, y el complejo norte, que queda ubicado en la parte más septentrional de la isla. El complejo oeste realmente ya estaba construido en la época, o fue construido básicamente en este periodo de entreguerras que antes os comentaba por los propios japoneses, pero cuando llegaron los estadounidenses lo ampliaron, hicieron las pistas más largas y bueno, curiosamente estas dos pistas originariamente construidas a principios del siglo XX y después ampliadas a finales de la Segunda Guerra Mundial, después volvieron a ser remodeladas, pues estas dos pistas son lo que a día de hoy es el aeropuerto internacional de Tinian, que más tarde hablaremos de ello. A día de hoy es la única forma de llegar hasta la isla, este aeropuerto. Es curioso que se le llame aeropuerto internacional, esta fue la denominación que se le dio, cuando básicamente es un aeropuerto local que a día de hoy únicamente conecta Tinian con su isla hermana situada al norte, la isla de Saipan. Para que veáis la distancia que hay, el vuelo dura 7 minutos. Pero hay que decir que no hay otra forma de llegar a la isla en estos momentos. Solamente a través de este aeropuerto y de estos vuelos que conectan Tinian con Saipan. Pero bien, volvemos a los complejos aeroportuarios. Os hablaba de este complejo oeste y del otro complejo. Un complejo que en principio eran solamente unas pequeñas pistas que los japoneses habían construido y que prácticamente no estaban ya en utilización cuando llegaron los norteamericanos. Es el complejo norte, situado en la parte más norte de la isla. Y este va a ser el complejo más importante, o al menos en el que los estadounidenses centran todos sus esfuerzos. El complejo se va a ampliar o se va a construir básicamente casi de la nada, ya que lo que quedaba de los japoneses era muy poco. Van a ser 4 pistas proyectadas para aviones de gran capacidad, en particular bombarderos estratégicos, que curiosamente a día de hoy el complejo más grande, este complejo norte, ahora a día de hoy está abandonado. Y allí es cierto que hay unos memoriales y unos museos que revelan la importancia de este complejo norte en el devenir de la historia. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos los dos complejos, el oeste, que a día de hoy sigue siendo el aeropuerto, y el complejo norte, que a día de hoy pues básicamente está abandonado, pero que tiene una gran importancia turística, sobre todo para el turismo histórico. Y es que nos vamos a ir hasta agosto del año 1945. Y aquí yo supongo que ya sabéis por dónde van los tiros. Los tiros, o mejor dicho, los bombardeos. Bien, el día 6 de agosto de 1945 y el día 9 de agosto de 1945, estos 2 días se producen 2 despegues muy importantes desde esta base estadounidense de la a día de hoy casi olvidada isla de Tinian. 2 bombarderos B-29 de nombre Enola Gay y Boxcar
recorren la distancia que separa la isla de Tinian hasta el sur de la mainland de Japón, hasta las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Estos dos bombarderos B-29 hacen detonar las que oficialmente son las dos primeras bombas atómicas en la historia de la humanidad. Y como ya sabéis, siempre recalco lo de oficialmente, porque la historia verdadera quizá nos diga que alguien antes pudo haber detonado alguna otra, pero si nos ceñimos a la falseada historia oficial, pues sí, podemos decir que estos dos bombarderos fueron los que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, insisto, el 6 y el 9 de agosto de 1945. Y estos dos bombarderos partieron de esta pequeña y desconocida isla de la cual nos estamos ocupando hoy en Planeta Cero, la isla de Tinian. Con lo cual ya podéis ver que la importancia de esta isla pues fue realmente crucial. Si Japón no hubiera decidido en un momento dado, cuando comenzó la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, si Japón hubiera decidido llevar tropas, hubiera pensado que esta isla era mucho más importante estratégicamente de lo que lo pensó, posiblemente podría haber dejado una guarnición mucho más preparada, y aunque quizá los estadounidenses sí que hubieran finalmente conquistado la isla, les hubiera costado mucho más, tal vez se hubieran demorado y tal vez jamás lo hubieran acondicionado ni lo hubieran utilizado para lanzar estas dos bombas atómicas. Con lo cual, la decisión de Japón de no reforzar la isla, pues posiblemente llevó a Japón a finalmente sucumbir ante los estadounidenses y perder lo que a la postre fue la primera guerra que el país nipón perdió en toda su historia, la Segunda Guerra Mundial, contra los Estados Unidos. La importancia, insisto, de una decisión, de una nimia decisión estratégica que finalmente se convirtió en la tumba del imperio japonés. Bien, a partir de aquí, lógicamente, tras la ocupación, la isla de Tinian, como comentaba al principio, ya perteneció a los territorios de los Estados Unidos, a este archipiélago de las Islas Marianas del Norte, que a día de hoy es yo lo comentaba antes, la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, de propiedad estadounidense. Y después de estos años de la Segunda Guerra Mundial, después de este hecho tan importante como el despegue desde el suelo de Tinian de estos dos bombarderos, pues la verdad es que Estados Unidos también se olvidó, en cierto modo, aunque mantuvo una pequeña presencia militar en la base, pero poco a poco Tinian se fue olvidando. Prácticamente hasta los años 70, pues Tinian permaneció, lo decía antes, comenzó una especie de declive. Muchos militares abandonaron la zona. Realmente no había una gran infraestructura en la isla que se quisiera mantener. Insisto que uno de los aeropuertos fue abandonado completamente, que fue tan importante, que comentaba, que era el que albergaba a los bombarderos. Con lo cual, poco a poco, la isla fue cayendo un poco en el olvido, hasta que a finales de los años 70, concretamente en el año 1978, a Tinian se le da la posibilidad de ser un municipio propio y tener un cierto tipo de gobernabilidad propia. Anteriormente era dependiente de la isla vecina de Saipán. Esto hace que en los años 80 del siglo XX vuelva a cobrar una cierta importancia militar. Comienzan de nuevo a llegar militares a la base, que realmente nunca fue desmantelada, pero había quedado bajo mínimos. Y comenzaron de nuevo las maniobras militares. La llegada de todo este contingente militar en los años 80 conduce a que se vuelvan a acondicionar y a construir nuevas zonas recreativas, restaurantes, bares, e incluso que en el año 1989 se legalice el juego, que es algo que va a ser muy importante, puesto que se abre el primer casino, o se reabre, puesto que antiguamente ya existía, pero durante todos estos años había quedado en el olvido.
Así que se abre el casino y, curiosamente, gracias a esto, pues va a crecer muchísimo el turismo a partir de este año 1989, hasta el punto de que a día de hoy la principal industria de la isla de Tinian es el turismo, especialmente norteamericano, especialmente de estadounidenses, aunque también es cierto que llegan gentes de todas las zonas aledañas del Pacífico. También hay muchísimos turistas japoneses y coreanos. Lógicamente, porque os podéis imaginar el enclave. Esta isla en mitad del Pacífico, con un clima realmente fantástico a lo largo de todo el año, con lugares paisajísticos que ofrecen una belleza espectacular, playas fantásticas, y que, sin embargo, incluso a día de hoy, estamos hablando del año 2020, sigue teniendo bastante poca infraestructura turística. No estamos hablando de un lugar como pueda ser Hawái o puedan ser las Islas Bermudas en el Atlántico, ¿no? Es una isla que sí, que atrae cierto número de turistas, pero que tan solo dispone de unos pocos hoteles en la ciudad principal, la ciudad de San José. Con lo cual, es curioso cómo la industria turística va creciendo un poco, diríamos que a marchas forzadas. Fijaos en lo que sucede en los años ya del siglo XXI. En el año 2006 se fundan 4 casinos más ante no solo demanda, sino la visión de oportunidades por parte de los constructores y de los empresarios, que veían que cada vez había más turistas. En el año 2010, el último censo recogido indica que en Tinian hay residentes habituales, son 3.136, con lo cual es un número realmente irrisorio si lo comparamos con los 40.000 soldados que habían o que llegaron en el año 1944 para construir las bases. Por desgracia, en el año 2018, concretamente fue el 24 de octubre, un tifón de magnitud 5, el tifón de nombre Yutu, asoló la isla, provocando unos daños realmente importantes que hicieron que la industria turística estuviera detenida durante unos cuantos meses, pero a pesar de esto, pues continuó creciendo de forma relativa. Yo insisto, no es una zona masivamente invadida por turistas, lógicamente también por lo que os quería comentar para finalizar un poco el podcast, y yo creo que también algo en lo que muchos ahora mismo estaréis reparando y tendréis una cierta curiosidad. Yo estoy en Europa, o estoy en Sudamérica, o en Centroamérica, o incluso, no sé, en cualquier lugar del mundo que no sea medianamente cercano a la isla a esta isla de Tinian. Y la historia es cómo llegar, cómo puedo yo llegar hasta allí, cómo encontrar un vuelo que llegue hasta allá. Bien, es relativamente fácil encontrar un vuelo a la isla de Saipán. Bueno, relativamente fácil. La mayoría de vuelos que llegan a Saipán son desde Asia, desde Japón, desde Corea, pero bueno, llegar a Japón y Corea, bien desde Europa, bien desde América, tampoco es especialmente complicado. Pero el problema es llegar a Tinian. Os comentaba en un momento dado del podcast que la única forma de llegar a Tinian era a través de su aeropuerto, y es que no hay ninguna ruta marítima, y fijaos que la isla de Saipán está muy cerca, son tan solo 7 minutos de vuelo, pero no hay ninguna ruta marítima, con lo cual tan solo se puede llegar a Tinian a través de el vuelo diario. Hay uno o varios, en algunos días hay varios vuelos diarios desde Saipán a Tinian. La compañía que se ocupa de estos vuelos es una pequeña compañía que es la Star Marianas Air, que, insisto, hace vuelos, incluso en algunos días hasta 2 vuelos al día entre Saipán y Tinian. Antiguamente había una compañía que tenía algo más de frecuencia de vuelos e incluso volaba desde alguna otra isla, que era Freedom Air. Esta compañía desapareció en el año 2014, pues principalmente porque por una bancarrota, porque quebró. Y no sé si aparte de estos vuelos que tenía Tinian se ocupaba de algunos otros más, pero era evidente que los vuelos a Tinian pues tampoco le suponían una grandísima rentabilidad. Lo mismo que el antiguo ferry, y es que también había un ferry que conectaba Saipán con Tinian, la ruta marítima, que en un momento dado dejó de operar también porque estaba dando pérdidas.
Esto nos lleva de nuevo a lo que comentaba. Bueno, sí que es relativamente turística esta isla de Tinian, pero apostillándolo de relativamente. No es un turismo ni mucho menos masificado, aunque ha llegado hasta el punto de que prácticamente todas las personas que viven en la isla se dedican a esta actividad, al turismo. Bien, esta era la historia que hoy os quería contar sobre esta curiosa y pequeña isla de Tinian, localizada en el Océano Pacífico, que muchos posiblemente pues no conocierais hasta que hoy hemos empezado a hablar de ella aquí en Planeta Cero, pero que, como habéis podido ver, ha tenido una historia realmente importante. Y ya os lo decía al principio, un pequeño detalle con respecto a esta pequeña isla prácticamente cambió la historia de la humanidad. Espero que os haya gustado el podcast de hoy en Planeta Cero y os emplazo hasta una próxima ocasión. Bye.